Buenas noches. La conferencia que nos corresponde hoy es la meditación. Conferencia importante. Desde que nosotros comenzamos a escuchar el conocimiento, nos han dicho que esto es comprobable. Y la única forma de comprobar es practicando. No hay más. No hay otra forma. Si ustedes observan las diferentes conferencias que han escuchado, se dan cuenta que en cada una de ellas hay ciertas claves para que cada uno por sí mismo pues las ponga en práctica y verifique la respectiva conferencia. Esa comprobación como tal es la fuerza para permanecer. Mientras tanto, esto se cogería como una teoría, un concepto o una creencia más. Y la verdad sea dicha, pero ninguna creencia, concepto o teoría transforma a un ser humano. Entonces esta conferencia pues no se escapa de la práctica. Cuando hablamos de meditación, hablamos que la meditación es el pan del sabio. Así como uno todos los días alimenta el cuerpo físico, asimismo uno debería alimentar nuestro espíritu y liberar nuestra alma. Y la podemos hacer por medio de la meditación. Una persona que aprenda a meditar puede solucionar sus problemas. Ahora, cuando hablamos de la meditación, hablamos no de esa meditación que enseñan ciertas escuelas pseudoesotéricas. Cuando hablamos de pseudoesotéricas, hablamos de falso conocimiento. Son escuelas de yoga. Más podemos hablar que yoga es unión con Dios. Pero lo que enseñan allá es simplemente a fascinar a las personas. No sé, con un paisaje, con ciertos elementos que realmente no les llevan a un cambio real. Inclusive enseñan a quietar la mente hasta un punto. Pero no enseñan a comprender el defecto y mucho menos a eliminarlo. En otras palabras, nuestra conciencia sigue atrapada, durmiéndose, porque lo que no sube, baja. Lo que nos enseña esta conferencia es la meditación trascendental. Es decir, que nos lleva a un cambio real y definitivo para el crecimiento de nuestra conciencia. ¿Pero qué es meditar? Veamos. Tenemos la tercera dimensión, donde tenemos nuestro cuerpo físico. Tenemos la cuarta dimensión, la quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión. La sexta dimensión es el mundo de la verdad.
Séptima dimensión, el mundo de la gran verdad. En la quinta dimensión tenemos la mente. La mente es la guarida del ego. Aquí, séptima y sexta dimensión, es el mundo de la luz, el mundo del espíritu. ¿Será que la mente puede conocer la verdad? ¿Puede conocer el espíritu? ¿La mente es algo inferior? Pues la respuesta es no. La mente no puede conocer al ser. Cuando nosotros hacemos un proceso de meditación, sucede cuando esa esencia se libera y va acá, a esa séptima dimensión, o sea, al mundo de la luz. Y esto se hace con el 3% de conciencia limpio. ¿Por qué digo limpio? Porque en el mismo instante en que hizo este proceso de meditación, se liberó. ¿De qué? Del ego. Porque la única forma de ir a este plano es totalmente liberado, en este caso, con ese 3% de conciencia que hablamos en las diferentes conferencias. Porque a este mundo no puede penetrar la oscuridad. Nosotros salimos de aquí, debemos regresar ahí, es decir, que nuestra esencia conoce el camino. Ese 3% que hablamos es el 1% del Padre, que es la sabiduría. El 1% del Hijo, que es la justicia. El 1% del Espíritu Santo, energía sexual, que es el poder. Ese proceso de meditación, cuando la persona lo logra hacer, para que lo tengan claro, se hace totalmente consciente. Es decir, desde que sale de acá, se da cuenta. Va y regresa con este 3% de nuestra esencia. Uno va allá y no logra describir esos planos. O sea, la mente le queda muy pequeña. Eso tiene que experimentarlo. Si la persona lo logra hacer, se daría cuenta dónde está la felicidad. Por sí mismo. Y es una experiencia que cambiaría totalmente su existencia. Y jamás se olvidaría. Y se daría cuenta que el ser no es una teoría. Y en ese mismo instante se derrumbaría
una cantidad de placeres que uno pensaba que era lo mejor, lo extraordinario, automáticamente. Solitos. Ya no se dejaría engañar por el ego. Mire que la persona hace eso y por sí mismo comprueba que es la dicha y listo, regresa acá. Y en verdad le da tristeza a uno. ¿Por qué? Porque otra vez queda embutida en el ego. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y es lo que nos enseña esta conferencia. Que producto del trabajo, de la reflexión, de la comprensión, de la eliminación del ego, por eso hablamos de meditación trascendental, que es la que nos permite ese cambio radical y definitivo a medida que vamos muriendo a los defectos y creando los diferentes cuerpos solares de oro y luz. Entonces ya no tendríamos que hacer el proceso de meditación porque el Padre ya tendría los vehículos para manifestarse en esta tercera dimensión. Es decir, que ya habríamos eliminado el ego. Él podría bajar. Entonces comprenderíamos lo que dice el Maestro Jesús. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Hablamos que el Hijo es el que hace justicia. Es decir, que está encargado del morir. O sea, de la muerte psicológica. Él es encargado de ese trabajo. Liberar las diferentes chispitas de conciencia que vamos eliminando del ego. Aquí tenemos esas chispitas de conciencia. Entonces, vamos eliminando esas chispitas, producto del trabajo, y obviamente que la petición a la Madre Divina. Entonces, morimos y se van a liberar muchas chispitas. Pero esas chispitas de conciencia deben ir donde el Padre. ¿A qué? A que le despierte la sabiduría. Decíamos, el Padre le corresponde la sabiduría. O sea, deben ir a la séptima dimensión. Él le despertará la sabiduría para que pueda manifestarse y enseñar en esta parte física.
Luego, esas chispitas que fueron acá, que se liberaron, deben ir aquí. El Espíritu Santo está encargado del nacimiento. O sea, esas chispitas ya liberadas con su sabiduría deben fijarse en la columna vertebral. Entonces, aquí es donde vamos a crear los cuerpos superiores existenciales del ser con su pareja por medio de la castidad. Ascender el Kundalini. Entonces, meditación es cuando la esencia se escapa a estos dos planos superiores, al mundo del espíritu. Hay una conferencia más adelante que se llama La meditación y los koanes, la cual nos enseña cómo amordazar el ego y penetrar al mundo de la luz. Pero también meditar es cuando no hay mente, cuando no hay pensamiento. Y estamos concentrados en los latidos del corazón. En la conferencia anterior hablábamos de que no debemos dejar que el defecto se apodere del centro intelectual, de la mente, y la parte emocional y el deseo. Si no permitimos que ningún defecto tome posesión de esos dos centros, estaremos viviendo el aquí y el ahora. Cuando una persona no está ni en el futuro, la mente tiene la tendencia de llevarnos para allá. O a un pasado, estamos dormidos. ¿Qué es estar despiertos? Resulta que estar despiertos es cuando vivimos el aquí y el ahora. Escuchando los latidos del corazón, para que estas dos partes superiores se manifiesten. Es decir, Buddhi, que es el amor y la justicia, y la sabiduría, que es el Padre. Y Él nos habla por medio de la intuición. Miren ustedes cómo una persona sabe que tiene que hacer tal cosa. Y resulta que se le metió la mente, no la hizo, y resulta que fue una mala decisión no hacerlo. Había sentido o había intuido que tenía que ejecutar tal obra, pero el pensamiento no permitió. Les resumo, ¿qué es estar despiertos? Resulta que estar despiertos
es cuando estamos viviendo el presente. Pero estar atentos a cualquier elemento que nos distraiga, pensamiento, emoción o deseo. Y solucionamos acudiendo a la Madre Divina que nos elimine el personaje para que no nos lleve al futuro, para que no nos lleve al pasado. Eso es estar despiertos, porque pensamos que estamos despiertos porque tenemos los ojos abiertos. Resulta que la conciencia está donde está el pensamiento, o donde está la emoción, o donde está el deseo. Miren, hagan este ejercicio. Caminen media cuadra, una cuadra, sin admitir ningún pensamiento, concentrados. La conferencia anterior a esta es bien importante. Si la practican, como siempre, tendrán resultados. Meditar es importante. Si no lo aprendemos a hacer, sencillamente seremos víctimas de las circunstancias. Las situaciones que nos pasó en algún momento volverán a repetirse. Y el punto es qué actitud tendremos ante dicha circunstancia, porque todo se da mecánicamente. Entonces, la idea es no identificarnos con cualquier evento agradable o desagradable. Eso es por un lado. Por el otro lado, pues, no debemos culpar a otras personas por lo que nos suceda. El culpable sencillamente es cada uno de nosotros, porque tendemos, por lo general, a culpar a las demás personas. No olvidemos que lo que nos sucede simplemente se da por ley de afinidad psicológica. Uno atrae de lo que tiene. Si no tuviera el ladrón, no me robarían. Si no tuviera el mentiroso, pues no me mentirían. Nadie me engaña si no engaño. Por eso la importancia de acabar con esto. Y vamos a hablar de cómo se hace la meditación trascendental. Lo repito, porque eso es lo que nos va a permitir comprender y acabar este personaje. Tenemos el material. ¿Y cuál es el material? Todos los eventos que hemos tenido en el transcurso de nuestra existencia. Eventos de toda clase, buenos y malos, decía, regulares, placeres, de todas las fuerzas, ira, codicia, orgullo, envidia, etc. Entonces, con nuestra imaginación, consciente, es lo que nos va a permitir ver imágenes, eventos, situaciones que se nos han olvidado. O sea, la clarividencia objetiva, la clarividencia del ser.
No es ver gnomos, elementales, hadas, existen, son reales. Lo que nos interesa es ver el defecto en el momento mismo que está actuando. O con esta práctica que estamos dando acá, concentrados para que nuestra Madre Divina nos deje ver esas situaciones que están ahí guardadas. Ahora, la otra imaginación mecánica. Mecánica. Es cuando el ego se apodera de la mente y nos lleva al pasado o al futuro, metiéndonos ideas, miedos, o nos pone a soñar con tonterías irreales que nos sacan del instante. Es decir, quedamos dormidos. Para comprender este personaje, no se olviden de esto, que hay una clave grande. Imaginación mecánica, mente y ego. Cuando uno está haciendo las diferentes retrospecciones y cogemos eventos de ira o eventos de lujuria, lo que sea, se comienza con lo más reciente. Vamos a hacer la práctica. Cogemos un cuaderno, cogemos un lápiz, concentrados, miramos determinado evento. Pongamos un ejemplo. Un evento de celos. ¿Qué efectos pudimos ver en dicho evento? Por ejemplo, podemos ver procesos de tiranía. ¿Cómo obligamos a que alguien esté con uno? Como si uno lo hubiese comprado en un almacén. Entonces es de mi propiedad. Resulta que no se puede obligar a nadie. ¿Cómo en ese proceso de celos pueden haber miedos? Miedos a estar solo. Apegos. ¿Apegos a qué? Uno no quiere dejar ir a una persona de pronto por esto o por placer. En un evento de celos puede ver manipulación. Mire, otro defecto. En un evento de celos puede haber ira, odio,
resentimiento, etcétera. Cada defecto que vayamos descubriendo, ¿qué hacemos? Madre Divina, elimíname este defecto. Otro ejemplo, un evento de lujuria. ¿Por qué hice tal acto? Simplemente surgió en mí, surgió en la persona. Lo hice porque lo escuché, por curiosidad. Porque alguien me dijo. Porque estaba borracho, por el alcohol. Son ejemplos. Lo leí por algún concepto. Me lo insinuaron. Todos esos son defectos. Y son cositas que tenemos que ir viendo. Y a cada detallito de estos es importantísimo pedirle a la Madre Divina. Va uno escribiendo y va pidiendo muerte. Por complacer a una persona, por complacerme, había un defecto que tenía miedo. Había un defecto que se lanzó a hacerlo. Puede ver en ese evento cómo se manipuló a la otra persona, o puede ver cómo la persona lo manipuló a uno. Todo eso son yoes. Eventos de ira. ¿Qué es ira? Todo instinto de violencia. Miramos cómo hubo una cantidad, digamos, de circunstancias. ¿Por qué me dijeron algo? Y reaccioné. ¿Qué pensé? Es decir, que vamos a observar el pensamiento. ¿Qué sentí? Frustración, odio. ¿Qué deseé? ¿Matar? ¿Herir? Inclusive se puede observar hasta qué arma quería coger este personaje, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por miedo. Menos mal. Pero entonces, si pensé, existe en el mundo interior de uno. Más detalles. Madre, elimíname esto, elimíname esto. Y así se va rescatando
esas chispitas de conciencia. Va escribiendo, obviamente que ese cuadernito debe ser personal, que nadie lo vea. Y asimismo, estas chispitas le van dando más imaginación consciente y más concentración para poder ver más. Uno reflexiona, bueno, pero es que la ira es odio. Y ese odio va a buscar venganza. La fuerza contraria al odio resulta que es el amor. ¿Cómo una persona pretende ir al ser que es el amor odiando? ¿No les parece que es absurdo? Es bueno comprender eso. Si en verdad queremos acabar con esta fuerza. Cuando uno estudia un defecto, debe mirar qué es lo que quiero. Bueno, necesito llegar a la mansedumbre, a la dulzura, a la paciencia. Hay que estudiar esa ira. Como decía, los diferentes eventos. Hay que lograr castidad. Si no se logra castidad, tampoco hay ser. Hay que lograr esa castidad. Esa castidad nos lleva al amor. Entonces, para lograr esa castidad, hay que estudiar lujuria. Y así sucesivamente. Estudiamos un evento, por ejemplo, de crítica. Tenemos la tendencia de criticar a todo el mundo. Mire, cuando uno critica a alguien, por un lado, puede ser por envidia. La envidia es el motor secreto de toda acción y toda palabra. Reflexionen en eso. Por otro lado, cuando uno critica a alguien, quiere decir que no tengo ese defecto. Si se conociera realmente lo que tiene en la profundidad de su psique, se callaría, más bien. Un evento de algún vicio, por ejemplo, de alcohol, de droga, vicios intrasexuales. Y así sucesivamente. Todo lo que pasó en ese evento. De pronto hubo
Sí, placer. Todo esto es placer. Entonces la persona, ¿cómo tomó? Muy bien, chévere. Pero resulta que después de ese evento terminó peleando. O terminó con la persona equivocada. Suele suceder. O en otros procesos. Entonces puede ver cómo el alcohol lo metió en un proceso lujurioso. Cómo el alcohol lo metió en un proceso de ira. Cómo el alcohol lo puso a hacer otras cosas que cada uno pues tendrá que mirar. Cómo el alcohol generó una cantidad de deudas por todos estos procesos. Vamos a ver todos los eventos conscientemente, pero no olvidemos lo que ocurría en el mundo interior. Es supremamente importante, porque al fin y al cabo es desde el mundo interior que comienza a gestarse tal acción. Acordémonos de la conferencia de estados y eventos. Mire, si la persona se pone a estudiar eventos de lujuria, es importante porque si no se logra una castidad, obviamente que no puede haber un avance. Y obviamente un despertar. Hay que comprender que el ego se fundamenta en la lujuria, en la fornicación. Entonces, hay que estudiar todos los eventos y hay que comprender que la Madre Divina en el mundo de los sueños le va a mostrar escenas con relación a lo que tiene que estudiar. Si una persona tiene una sucesión de estudios, haciendo precisamente la práctica que se da acá, va viendo los cambios tanto en lo interno como en lo externo. Y se va asociando con personas que tienen otro nivel de ser. Porque al fin y al cabo, cuando hemos visto águilas con cocodrilos, tengámoslo en cuenta. Ahora veamos cómo es la práctica de meditación reflexiva. Primero que todo, vamos a buscar un lugar tranquilo. Puede ser en la misma habitación, donde uno descansa, pero que nadie lo moleste. Vamos a utilizar la conjuración Belilín y círculo mágico. Ya hemos hablado de ella. Para que fuerzas psíquicas no nos interrumpan e influyan en la concentración. Súplica de asistencia al Padre y a la Madre para que nos asista. Toda práctica que hagamos con relación al trabajo esotérico, lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro ser que nos guíe, que nos proteja. Puede ser de esta forma: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego y te suplico, si es tu voluntad, seas tú quien me dirijas en esta práctica.
Madre Divina, asistidme, protegedme, iluminadme. Te lo pido en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Luego de eso, se reconstruye una cena, un evento. Así como vamos a ver esos eventos de nuestra existencia, digamos de hace un año, 2, 3, 5, 10, también hay que hacerlo cuando llegamos en la noche, los eventos más relevantes del día. Es supremamente importante. Pero, como decía en la conferencia, hablábamos anteriormente de que hay que tener una continuidad de un defecto, cualquiera. Bueno es estudiar la lujuria. Como decíamos, para lograr la castidad. El yo fornicario. Que se alimenta de otros yoes. Quien comprenda el yo fornicario y sepa su proceso, puede prender el fuego sagrado. Estudiar la lascivia, la pornografía, el adulterio. La masturbación, entre otros. Había dicho que la Madre Divina le va a poner en el astral las diferentes escenas que hay que estudiar. Observar cada uno de los detalles que se metieron ahí en el evento, los detalles más pequeños, y van viendo la conexión de un defecto con otro. Juzgarse despiadadamente, o sea, es juzgarse uno. Ahorita vemos unas condiciones para que la práctica en verdad nos dé el resultado que es. Porque no vamos a juzgar a nadie, sino a nosotros mismos. Cada detallito que nosotros veamos, que vayamos descubriendo, le vamos a pedir súplica a la Madre Divina. Ahí es cuando vamos a liberar esas chispitas de conciencia que hemos hablado, con su respectiva virtud, poder, facultad, etc. A medida que vayamos haciendo esto, la concentración se va volviendo más poderosa y la imaginación consciente aumenta. Y eso es lo que nos permite, por un lado, morir en el diario vivir y ver situaciones que no nos acordábamos. Se va despertando Buddhi. Esta parte, que es amor y justicia, decíamos. Y simultáneamente, la parte del ser, que es la sabiduría. Y así comenzaremos ahora conscientemente. Tengamos en cuenta estas observaciones, son importantísimas. Cuando vayamos a reconstruir una escena, no debemos identificarnos.
Un ejemplo, que la persona esté estudiando lujuria y esté observando un evento, una cena, con la imaginación y de pronto un centro o los centros se activan. Automáticamente hay que parar, tomar aire, pedirle a la Madre Divina que elimine. O igualmente, si de pronto está viendo un evento de ira y de pronto es muy cercano y al estar estudiando eso se identifica. Ahí pues obviamente pide muerte. Les reitero, es supremamente importante el paso final para liberar la chispita de conciencia, que es pedirle a la Madre Divina que lo elimine. Si eso no sucede así, faltaría lo más importante, porque la Madre Divina, ella tiene ese trabajo. El mismo maestro hablaba. Yo comprendía, mi madre eliminaba. Entonces, esa partecita no se puede abolir. Eso se hace pues en verbo silenciado. Nadie tiene que enterarse de lo que está sucediendo en el mundo interior. Es un trabajo entre uno y el ser. En ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos. Imaginemos si estamos estudiando un evento de ira, en la cual maltraté a alguien o insulté. Fácilmente uno puede decir que fue con justa razón la acción que hice y resulta que no. Si me hirieron, si me engañaron, fue porque alguna vez lo hice y simplemente la vida me lo devuelve. Reaccioné, herí. Hay que pedir perdón a la persona y a la conciencia de esa persona y pagar por eso. Porque generé una deuda. Ya verán cómo nos tiene la misma Madre Divina, partes del ser y la ley, todo anotado. Tenemos un librito de cuentas. Ahora, ningún defecto va a morir si lo justificamos. Nos vamos a juzgar a nosotros mismos, no a los demás. O sea, no vamos a culpar a nadie. Por más malo que nos haya pasado en el evento que estamos estudiando, con la persona o con las personas, no podemos criticarlos. Si nosotros hacemos este trabajo de meditación, esa conciencia que se va a liberar ahí nos llevará muy consciente a una vida anterior para darme cuenta cuál fue la pelatuna que yo le cometí a la persona en cuestión que causó el evento o la circunstancia. Y se dará cuenta que uno, en verdad, sí la embarró en otro tiempo. Pero como uno ignora todas estas cosas,
Fácil es señalar. Porque tenemos la conciencia dormida. Resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno. Comprender a la otra persona es ponerse en los zapatos de ellos. O sea, ante el evento, ¿qué sucedió? ¿Yo obraría igual o peor? Repetir esta práctica cada vez que tenga oportunidad. No acostarse, sí reflexionar en los diferentes detalles del día. Si así se hace, la persona despierta o despierta. Mas debemos tener en cuenta que habrá una fuerza que va a impedir que nosotros hagamos esto. ¿Cuál es? La pereza. La madre de todos los vicios y las desgracias. Habrá que luchar contra la mala voluntad, porque ella nos querrá distraer y ocupar el tiempo de este trabajo de meditación en otras cosas. Entonces, no olvidemos, la meditación es el pan del saber. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto. Gracias por la atención.